muy atentos acá en DNews a este caso de Procultura, que sin duda tiene a todo el país y a todos los chilenos muy atentos de cómo va avanzando. Y para conocer más detalles, para esclarecer a toda América Latina qué es lo que está ocurriendo y qué se espera las próximas horas con respecto a este caso, vamos a establecer un contacto en este momento con Fidel Espinosa. Él es senador del Partido Socialista. Te damos la bienvenida, Fidel. Gracias por conectarte con DNews. Muchas gracias a ti. Es un gusto de saludar a todos quienes están viendo este importante canal de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Y por supuesto pedirte tu opinión, específicamente cómo se maneja desde el Partido Socialista este caso, ¿no? ¿Cuál es la lectura que le dan a esta situación que ocurre actualmente en Chile? Bueno, lo primero que hay que clarificar, ¿no es cierto?, que el Partido Socialista es un partido aliado de quienes hoy día gobiernan, que es el Partido Frente Amplio, que es una conglomeración de partidos de una izquierda un tanto más radicalizada, que incluye el Partido Comunista y varios partidos que se fusionaron y que dieron vida, ¿no es cierto?, a esta nueva coalición. El Partido Socialista fue invitado a participar de este gobierno, ha aportado con ministros de Estado, subsecretarios, y a lo largo del país, ¿no es cierto?, también ha sido una contribución importante al desarrollo de políticas públicas que vayan en beneficio de nuestra ciudadanía. Pero hay que ser honestos, claramente, y las personas... yo tengo la plena convicción de que el presidente Boric, y así lo he dicho, es una persona honesta, no es una persona que esté involucrada en ningún acto de corrupción, pero lamentablemente su gobierno se rodeó de gente que cometió errores garrafales y delitos que son obviamente hoy día investigados por la justicia y respecto a lo cual hay que dejar que las instituciones justamente funcionen. Cuando el Frente Amplio, el partido del presidente, señala de que hay un espionaje porque se están investigando a cercanos al gobierno, yo considero que eso es un error garrafal, porque obviamente una democracia se construye sobre la base de que las instituciones puedan investigar independiente de quién sea el investigado. En este caso puntual, aquí las fundaciones en este país fueron utilizadas como un mecanismo para defraudar al Estado. Y en esas fundaciones están personas muy cercanas, lamentablemente, al presidente Boric y a su núcleo de Revolución Democrática, que era el partido que ganó las elecciones presidenciales junto al Frente Amplio hace 3 años atrás. Y esas fundaciones fueron utilizadas para, de una u otra manera, a través de distintos organismos, gobiernos regionales o el propio Ministerio de Vivienda, fueron utilizadas para adquirir recursos, como el caso de Procultura, que crecieron en sus aportes desde platas estatales. El 2021 Procultura tenía 316 millones de pesos, eso es algo así como 310.000 dólares, y subió 10 veces a 3 millones, a 3.000 y tantos millones de pesos cuando asume el gobierno en transacciones desde los gobiernos regionales a estas fundaciones que terminaron, hay que decirlo con todas sus letras, simplemente robándose la plata. Y eso obviamente tiene que ser investigado y ojalá personajes como este que aparece en la foto aquí, Larraín, por ¿Mm? más amigos que sea el presidente, terminen en la cárcel, que es lo que corresponde. Sí, Fidel, para dejar eso claro, cuando usted dice que el presidente lamentablemente se rodeó de personas que no hicieron las cosas bien, usted está hablando directamente de Alberto Larraín. No solo él, Alberto Larraín es uno más, ¿no es cierto?, de una tropa, y disculpe el concepto que voy a utilizar, de ratas deshonestas que llegaron al gobierno con el discurso de la superioridad moral, porque, porque Sí, sí, lo estamos escuchando, pero pues justamente en algún momento se pensaba todo lo personas, contrario, digamos, a ese concepto que usted utiliza el día de hoy con respecto a Larraín. no, no, yo nunca he tenido ninguna cercanía con Larraín ni lo conozco siquiera. Lo que estoy diciendo es que estas personas abusaron de la confianza y la cercanía que tenían con el presidente, no solamente él, los de Democracia Viva. No, no olvide que ayer fue una diputada de la República, está hoy día con prisión preventiva, o sea, perdón, está con arresto domiciliario total, producto también del caso de Democracia Viva, que es un caso paralelo y muy similar al de Procultura, es decir, una fundación que se creó en el norte del país y que lo que hizo fue robarse la plata que iba destinada a la gente más humilde de la línea de campamento. Todos saben que la gente que vive en campamento es gente que vive en condiciones de precariedad absoluta, que no tienen luz, agua, malas condiciones, condiciones sanitarias deplorables. Esa plata iba dirigida, cuando nosotros aprobamos el presupuesto de la Nación, cada año lo hacemos para que esos dineros vayan para la gente, para solucionar sus problemas. Y estas ratas deshonestas, las que yo denomino los que se robaron
Mm, los recursos desde las fundaciones, ujú. lo que hicieron fue justamente traicionar la confianza de un gobierno que depositó en ellos, obviamente, su mayor capital, que era supuestamente la honestidad, el llegar a gobernar, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra, para todos y con transparencia. No olvidemos que hubo un ministro de Estado, que ya no está el ministro, Giorgio Jackson, que habló de la superioridad moral, que ellos eran superiores moralmente a las generaciones que lo antecedieron, refiriéndose a quienes fuimos gobierno en el pasado, en el Partido Socialista, en los gobiernos de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet. No olvidemos esas cosas. Entonces, claramente yo estoy muy molesto siendo del oficialismo. Yo no estoy blindando al presidente por blindarlo. Yo digo, es una persona honesta porque creo que es una persona honesta. Pero sus amigos claramente lo traicionaron de una manera vil y Mm. canalla, porque no hay otra forma de calificar estos hechos, porque no olvidemos una cosa, aquí el Frente Amplio es un partido que se creía un espejo de los movimientos, ¿no es cierto?, que en España surgieron hace un par de años atrás, que no llegaron a gobernar el país, pero fueron ellos quienes le dijeron, ¿no es cierto?, a los jóvenes de la política que emergieron en Chile, que las fundaciones eran un mecanismo importante para trabajar con la gente cuando no se era gobierno. Pero estos acá, ¿qué hicieron? Utilizaron las fundaciones siendo gobierno para sacar plata, y el caso de la Raína es el más patético de todos. O sea, 3.200 millones de pesos, se pueden construir 100 canchas de fútbol, se pueden construir centros de salud, pozos de agua potable. La gente del campo de nuestro país a veces no tiene ni agua potable en sus sectores rurales y falta un pozo profundo, y muchas veces el Estado no tiene para financiarlo. Entonces, esa es la molestia que tenemos quienes vemos en la política una actividad que es para ayudar a la gente y no para aprovecharse de ella. Fidel, y ese dinero que usted dice que ellos desviaron, ¿no? Hablábamos de millones de dólares que se decía que fueron a la campaña presidencial de Boric. ¿A dónde Eso no habrían está, parado? ¿A dónde no, habrían eso no está. parado? Eso de la campaña presidencial no está comprobado, es una conjetura de la Fiscalía. O sea, Bien. no hay, el presidente Boric en su gira a Asia ha señalado que él no tiene nada que temer, y yo le creo. El ministro Lizalde, ustedes lo mostraban recién en la nota, también lo ha planteado así. Yo creo que el presidente no está involucrado en ningún acto de corrupción. Lo que sí está claro es que estas personas, ¿no es cierto? Porque yo lo viví en mi región, yo soy de la región de los lagos, que limita con ustedes en Bariloche, en la provincia de Osorno. Yo soy senador por el sur de Chile. En nuestra región las fundaciones se robaron millones también de pesos. Otras fundaciones, Kimun y otras, que era plata dirigida también a la gente más humilde de los sectores rurales para sanear sus títulos de dominio. Entonces, este fue un mecanismo que mal utilizaron para fines propios. Aquí no estamos hablando para fines políticos. Yo aquí todavía no hay ni un elemento de la investigación que logre determinar de que aquí un peso fue a parar a una campaña política. Son conjeturas. ¿Y dónde Las fue a que parar? no, fue a parar a los bolsillos de estos sinvergüenzas, no tiene otro nombre. Fue a parar a los bolsillos de estos sinvergüenzas que deben estar presos. Aquí los que han caído en prisión preventiva han sido el eslabón más extremo de una cadena mucho más amplia. Han caído personas como ocurre generalmente en el mundo cuando hay corrupción. Cae, ¿no es cierto? Se corta el hilo por lo más delgado. Aquí está pasando eso. Y eso es lo que no puede ocurrir. Aquí tiene que caer preso Larraín, tiene que caer preso la propia diputada, que ya está con arresto domiciliario total, y muchos más que utilizaron, ¿no es cierto?, al Estado para sus fines propios, personales. Bien, Fidel, usted decía, ¿no? Que justamente no hay manera de comprobar que estos 6 millones de dólares hayan parado en la campaña presidencial de Boric. Esto es algo que se dice y que no está comprobado. Tú decías que era una conjetura por parte de la Fiscalía. Pero si pudiéramos comprobar entonces cómo se financió la campaña presidencial del presidente, ¿eso es algo que se puede conocer? ¿Cómo se financió? En Chile, a Dios gracias, desde hace bastantes años, desde hace 11 años aproximadamente, tenemos un sistema de financiamiento de la política que es mucho más transparente que el que existía antes. Y hoy día cualquier candidato a senadora, presidente, diputado, lo que sea, tiene que demostrar cuáles son sus fuentes de financiamiento. Y eso está absolutamente regulado por el servicio electoral, que es el CERVEL. Por lo tanto, hoy día tenemos un sistema mucho más transparente que el que existía hace 11 años atrás, cuando se destapó un caso de financiamiento ilegal de la política, en donde cayeron hartos de derecha incluso, que eran financiados por los grandes grupos empresariales chilenos. Fue el caso denominado el caso Penta, que fue el que nos llevó, en definitiva, a que estructurásemos desde el legislativo un sistema mucho más transparente. Yo no digo que hoy día no haya financiamiento ilegal de la política, porque en el mundo, lamentablemente, echa la ley, echa la trampa, pero por lo menos hoy día tenemos un sistema mucho más transparente que permite saber
quiénes ayudan, quiénes aportan en una campaña política de un candidato, y cada candidato debe demostrar sus gastos ante el servicio electoral. Y si nosotros colocamos un letrero indebido en un lugar que no corresponde, somos multados. Entonces, por lo tanto, tenemos un sistema mucho mejor y desde ese punto de vista yo tengo confianza. Nadie puede meter las manos al fuego por nadie en política, pero yo tengo confianza, y eso sí lo puedo ratificar, que el presidente Boric es una persona honesta, como lo dije, y lamentablemente lo ha traicionado el amiguismo, que es parte probablemente de su experiencia siendo una persona tan joven que llegó a presidir el país con 35 años, pero eso no lo hace culpable de un acto ilícito. Muy por el contrario, creo yo que quienes cometieron estos actos ilícitos, aunque sean sus amigos, deben estar tras las rejas como corresponde, porque es la única forma de sanar la política. Que quienes cometan corrupción vayan a la cárcel y exista una ley de perpetuidad para nunca más poder ejercer un cargo público. Creo que eso es lo que nos ayudaría. Mire lo que pasa en Perú. Perú no puede ser el ejemplo para Sí. muchos de nosotros en muchas materias, pero en Perú, aunque sea un presidente o expresidente, está tras las rejas cuando se comprueban sus delitos. Totalmente, totalmente. Estaremos muy atentos entonces para ver cómo avanza esta situación desde Chile. Le agradecemos, Fidel, por conectarse con nosotros acá en DNews. Usted, un abrazo muy grande, que esté muy bien.